ya llegó a un grado de ciencia la ciudad de Tula, que llegaron a construir calabazas enormes, que tenían que utilizar escaleras para poderse subir a las calabazas. Llegaron a cultivar el algodón ya de colores. Si yo quería una prenda rosa, pues ya el algodón salía de color rosa, o negro, por ejemplo, ya el algodón salía de color negro. La ciudad de Tula fue una expresión de ciencia y de tecnología muy avanzada, pero la persona que se dio cuenta de que había errores fue Seacatl y dice hasta aquí, y se transforma Tula y abandonan Tula y se van a formar otra ciudad. A partir de ese momento de que desaparece Tula por este personaje que fue Seacatl, fíjense, aquí el nombre de este personaje, su día de nacimiento fue Seacatl, su nombre fue Topiltzin, y el grado de conocimiento que desarrolló fue el grado Quetzalcóatl. O sea, no fue un dios, es un grado de conocimiento que tuvo esta persona. ¿Y por qué les hago mención a esto? Porque más adelante en la conquista van a decir que estaban esperando el regreso de Quetzalcóatl, y se refiere precisamente a Seacatl y Quetzalcóatl. Pero bueno, pasa esto, y de aquí nos vamos a pasar a lo que es el Códice Boturín, a la tira de la peregrinación, que más o menos habla de que un grupo de calpulis o de familias salen de Aztlán, y más o menos data por el año 1150, no recuerdo la fecha exacta, fue entre 1150 y 1200, cuando salen de Aztlán. Buenos días. Cuando salen de Aztlán para buscar, ¿qué buscaban cuando salen de Aztlán? La isla, bueno, que salieran a buscar la isla donde estuviera comiendo de la vida. Lo que habían soñado, que había transmitido este Dios, parece que es estilo habían soñado de buscar una tierra como prometida, ¿no? Porque tuvieron un norte, una isla. Lo que nos comentaba de que salieron a buscar el islote, de que el dios Huitzilopochtli los guió para fundar una nueva ciudad. Después de Tula, la próxima ciudad en que iban a fundar era precisamente México Tenochtitlan, y salen en busca de ese lugar. Según lo que nos dice la historia oficial, es que el dios Huitzilopochtli se apareció y les dijo que tenían que encontrar a un águila devorando una serpiente parada sobre un nopal en un islote, ¿sale? Entonces salen los aztecas en ese momento, porque salen de Aztlán, entonces son aztecas, a buscar ese lugar prometido. ¿Y qué pasa? ¿Lo encuentran o no lo encuentran? Sí. ¿Y ustedes creen que realmente hayan visto los aztecas al águila parada en un nopal devorando a la serpiente? Algo parecido, ¿no? ¿Cómo qué? A un Porque los libros de historia oficial en las escuelas hasta ponen el dibujito y nos enseñan que sí realmente vieron al águila y ponen al águila con el nopal y todo eso. Pero uno de los problemas que tenemos es que nuestra historia, toda nuestra historia, la mayor parte la han escrito extranjeros. Por lo menos esta parte de la época precuauhtémica o prehispánica. Todas estas personas que han escrito, como Sagún, como Vishnu-Xochitl, como Tezosomoc, como varios de ellos, empiezan a escribir después de la caída de México Tenochtitlan. A ellos ya no les tocó vivir lo que fue la ciudad, y todos ellos aprendieron a escribir en el convento de Tlatelolco, con los frailes. Entonces no podemos hablar de que sus testimonios son fidedignos. Es ilógico pensar que un águila, que es un animal depredador y es de aire, se va a parar en un nopal a cazar a una serpiente. O sea, eso es ilógico. Es como porque su hábitat del águila es el aire.
Entonces, si ustedes han visto cómo cazan este tipo de animales, lo que hacen es planean, ven a su presa, la agarran y la suben a las alturas, donde ese animal terrestre no se pueda defender. Entonces imagínense, si la serpiente estaba en el nopal, en la tierra, que es su medio, pues ahí hubiera sido al revés. O sea, la serpiente hubiera bajado al águila al suelo, hubiera sido diferente. Pero a veces nuestra historia la escriben y como nos dicen que es la parte oficial y que debemos de creer en ella, no nos podemos analizar ciertas cosas. Esa parte del águila con la serpiente es totalmente ilógica. O sea, un águila no va a cazar en tierra, y menos se va a parar en un nopal. O sea, eso no puede ser. Yo lo que interpreto de esta leyenda es que ellos como eran, bueno, muchos grupos fueron nómadas, ¿no? Que andaban buscando lugares donde vivir. Y tal vez tenían guías, líderes, todo eso. Y tal vez pues tenían ideas, ¿no? Toda su cultura se formaba a través de los personajes, a través de comunicación unos con otros. Y tal vez los guías y eso pues decían, si queremos llegar a un lugar donde sea beneficioso para nosotros, tenían una idea de dónde, que hubiera mucha agua, que hubiera dónde sembrar, todo eso para poder asentarse. Sí, miren, Por eso lo dicen, ¿no? Que buscaban un lugar tal